Nos llamó la atención que lo que revelaste justo hoy de esta campaña de desinformación que se da a través de redes sociales contra algunas militantes de la Cuarta Transformación, ¿no? O políticas cercanas a Morena. Y también algo que nos llamó mucho la atención y que no sé si nos podrías explicar un poquito más, es que justo, digo, este tipo de ataques comenzaron desde la semana pasada, pero se fortalecieron este fin de semana, ¿no? Y justo como en horarios muy específicos, ¿no? Entre las 8 de la noche, las 9 de la noche, que son conocidos a nivel, pues, de marketing, porque son las horas como ideales, ¿no? Para este tráfico de interacciones en redes sociales. Entonces, pues bueno, nos gustaría que nos explicaras un poquito más al respecto y en qué constó esta campaña. Sí, así como bien dices, los horarios de mayor interacción en las redes sociales es alrededor de 8 a 12 de la noche. Esto, bueno, se entiende como una estrategia para agrandar, digamos, la interacción. Aunque sea de forma artificial, ellos lo que hacen es, en gran medida, o lo que yo he podido analizar, es que tienen estas cuentas trolls que se dedican a atacar y también cuentas de personajes que tienen nombre, ¿no? Es decir, personajes reales anti 4T ya muy conocidos durante estos años. Y después entran unos retuiteos masivos. Estos retuiteos masivos, la finalidad de esta estrategia es inflar estos tweets o estos posts ahora con XCOM y dar la sensación de que hay un apoyo social. Es decir, vemos, por ejemplo, en esta nueva campaña contra los liderazgos de mujeres en la Cuarta Transformación y específicamente en el Partido Morena, cómo las visualizaciones en promedio rondan las 100,000 visualizaciones de cuentas con 20, 30 mil seguidores. Entonces, llama la atención que siempre se están activándose en ciertos picos e incluso trabajando en la madrugada. Yo he podido detectar cómo estos retuiteos masivos de otras cuentas se dan en horas de madrugada, ¿no? Donde la mayoría pues estamos descansando. Pero al parecer esta maquinaria que ellos poseen, yo así lo había denunciado en otro tuit anterior, es una maquinaria artificial de tendencias, puesto que su función es hacer una tendencia. En esta ocasión, contra el liderazgo de las mujeres de Morena y de la Cuarta Transformación, y también de personajes, hombres, ¿no? Hay que decirlo, contra senadores, contra youtuberos también, digamos que están, digamos, afines al movimiento de la Cuarta Transformación, hay una andanada. Y lo particular de esto, de este caso, es que como ciertas cuentas tienen ya tiempo atacando y los algoritmos anti-spam, las mismas reglas de XCOM que tienen muchos años lo permiten. Entonces, no es hablar de censura, sino simplemente de que ellos mismos continuamente están rompiendo sus propias normas al permitir estos ataques dirigidos a personas específicas, ¿no? Entonces, si hay una permisividad y ya se ha investigado también sobre el tema de que esta sesgo hacia la derecha o los grupos conservadores de Twitter, ahora XCOM, es algo notable, es algo que está ensuciando la conversación orgánica en las redes sociales. Como lo mencionas, es algo que nos percatamos, ¿no? Son tendencias que siempre van muy orilladas hacia la derecha, ¿no? Y que parten desde este tipo de cuentas que a final de cuentas terminan siendo eh, a veces cuentas que solo son utilizadas para este tipo de ataques, ¿no? O sea, que no son cuentas que participan en la generación de contenidos de manera orgánica en algunos otros temas, ¿no? Que solo están hechas y que existen para este tipo de cosas, ¿no? Y ahora, otra cosa que también nos llama mucho la atención, como ya lo habías denunciado, me acuerdo muy bien desde la tendencia de narcopresidente, ¿no? Este tipo de cuentas se generan desde otros países, ¿no? Recuerdo muy bien que la vez pasada denunciabas que era Argentina, Colombia y España, ¿no? Y otra vez aquí vemos la misma tendencia, ¿no? De que Colombia y España nuevamente son dos países externos, ¿no? En los que, digo, entiendo, la vez pasada al presidente López Obrador, pues se le conoce a nivel mundial por sus grandes logros y aparte por ser el jefe de Estado, pero sí suena bastante más raro, ¿no? Que ataques contra una senadora o contra funcionarios que ni siquiera
o contra políticos que ni siquiera son funcionarios, perdón, vengan desde otros países, ¿no? Me parece que eso podría evidenciar aún más que este tipo de tendencias son creadas, ¿no? ¿Qué haría alguien de... Es como si nosotros aquí en México estuviéramos atacando a una senadora de Colombia o de España, ¿no? O sea, a menos de que digan algo sobre México, es muy, muy raro que eso pase, ¿no? No sé qué opinas al Sí, respecto. es correcto. Recordemos que en aquella ocasión habíamos denunciado, como bien dices, este uso de troll centers que están radicados principalmente en Argentina. Ahora con el arribo de Milei, pues él mismo ha publicado que tiene sus troll centers, ¿no? Para atacar todo lo que es el comunismo y el foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces todo lo que huele a izquierda social es atacado desde sus troll centers, ¿no? Que ya él mismo ha publicado que los tiene, ¿no? Colombia es un caso también, digamos, pues especial porque precisamente está un gobierno, un presidente progresista y continuamente también es atacado. Hace una semana estaba bajo asedio, ¿no? Este golpe de Estado y también está ahí siendo, digamos, atacado y con un claro objetivo de minar su respaldo social. Estos source centers se dedican a nivel internacional a minar los gobiernos progresistas o los partidos de izquierda. Y bueno, en España, que es la sede de la ultraderecha europea, ¿no? Junto con Alemania y también Francia. Entonces, esos países es una red global que también ya se ha denunciado, conocida como Atlas Network, que opera bajo un programa, ¿no? Es decir, eh, como bien dices, es una evidencia más de esa automatización de esta maquinaria artificial de tendencias que impulsa simplemente porque les dan una orden, un objetivo. Y entonces estos bots programados, alimentados por trolls, que son personas de carne y hueso, y gente opositora real, pues hacen estas tendencias que parezcan orgánicas. Yo he visto bastantes análisis que he realizado a lo largo del tiempo y cómo se forman precisamente cuando se analizaba sobre la figura del expresidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, se forman dos zonas. Una zona de apoyo, que yo denomino para identificarla como zona de pro 4T y una zona anti 4T. Bueno, siempre las zonas, digamos, opositoras a la cuarta transformación son 4 o 5 veces mayores. Y uno diría, bueno, pues si son 4 o 5 veces mayores, pues hubieran arrasado en las elecciones pasadas, pero no lo es así. Entonces, otra evidencia de que sus tendencias o sus hashtags, pues son simplemente artificiales, es decir, alimentados por esta maquinaria de trollbots. Y en la realidad social, pues es otra cosa. Acabamos de ver hace poco la reciente encuesta de Montecnia, ¿no? Donde la presidenta Sheinbaum tiene un super apoyo similar al que tuvo el expresidente López Obrador. Esa es la realidad social y lo que pasa en las redes, pues ellos, digamos que se han creado su propia burbuja. Yo por ahí a veces había escrito, creado su propia burbuja de mentiras y se las han creído. Ellos solos las han creído porque a nivel social, la realidad social es otra. Hay un apoyo mayoritario al proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Y de dónde viene la financiación, ¿no? Para este tipo de redes, y porque me queda claro que la contratación de estas granjas de bots tienen un costo, ¿no? Había escuchado incluso alguna explicación que dabas que justo se traslada a algunos países porque suele ser más bajo el costo, ¿no? Pero no sé si nos podrías detallar un poco más acerca de tanto costos como, digo, sé que no va a haber una respuesta exacta, pero ¿hacia dónde apunta que viene el financiamiento de este tipo de campañas? El financiamiento, y también fue denunciado por el mismo presidente López Obrador cuando estaba en funciones, eh, gran parte de lo que fue Mexicanos contra la Corrupción, pues era financiado por la USAID, ¿no? Que sabemos que es una agencia de Estados Unidos, que su objetivo principal es minar el apoyo social de los gobiernos progresistas. Esto está documentado y también yo he podido, digamos, recabar información geolocalizable para decir, bueno, a ver qué zonas, y recuerdo muy bien, por ejemplo, el año 2021, cuando te recordarás que Morena pues pierde bastantes alcaldías en la Ciudad de México. Resulta ser, ¿sí? Y lo seguía haciendo
recolección de datos, y resulta ser que también en el 24, las únicas alcaldías que ganó la oposición, es decir, PRI-PAN, eran estos puntos focalizados, ¿no? Es decir, esta zona, el eje Roma, Reforma, algunas alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez, principalmente Benito Juárez. Entonces, estas son clústeres, son islas que están aisladas, donde sí hay gente, carne y hueso, que está, digamos, pues ya, digamos, empapada en esta odio visceral contra la Cuarta Transformación, sin más argumentos que atacar, ¿no? Entonces, la financiación pues viene de estos grupos, se ha denominado grupos internacionales, por ejemplo, la red Atlas Network, la USAID, y tienen sus, digamos, tentáculos en México a través de Mexicanos contra la Corrupción, específicamente liderados por Claudio X González, quien es el que, digamos, tenía a su mando los partidos, ¿no? Entonces, habría que ver si siguen todavía en esa coyuntura, porque pues ya el PRD ya no existe, y creo que andan haciendo otro frente ahí con las mismas personas. Era risible a veces las convocatorias que sacaban para marchas, ¿no? Donde había bastantes logotipos, había más logotipos que personas, ¿no? Digamos, de liderazgos en esas organizaciones eh, presuntamente ciudadanas, pero bueno, que eran y que son manejadas para favorecer intereses extranjeros, principalmente en la defensa de un modelo neoliberal que la Cuarta Transformación, desde que inició el expresidente López Obrador su gestión y ahora lo confirma la presidenta Sheinbaum, no es el camino de la Cuarta Transformación. Ellos han instaurado un modelo llamado humanismo mexicano, ¿no? Que va en contracorriente a las digamos, recetas neoliberales dictadas desde Washington. Este tipo de campañas, ¿qué efectos sí podrían tener en la sociedad? ¿O realmente crees que la sociedad está tan politizada que ya no surge tantos efectos, ¿no? Mira, como efectos, retomando lo que decía hace un rato, sí hay unas islas, digamos, eh, totalmente, digamos, empapadas en estas tendencias, digamos, anti-4T, que específicamente eran anti-AMLO, y luego anti-4T, y luego anti-Sheinbaum. Y son personas que pues se han, digamos, creído esas campañas de odio y de misoginia, ¿no? Entonces, sí existe un grupo de personas reales. Yo aproximadamente calculo que del 100% de la interacción que ellos generan en redes, alrededor de un 15-20% son personas reales. Esto finalmente te lleva a que si hay un grupo de personas de carne y hueso, que sin más se está retuiteando o postea, pero están muy focalizadas, te decía, en la Ciudad de México, enclaustradas en este eje Paseo de la Reforma, y en ciudades como Guanajuato, Querétaro, precisamente en esta tendencia de ataque contra las mujeres de Morena, vemos cómo se focalizaba en Jalisco y Nuevo León y Ciudad de México, parte de la Ciudad de México, este eje que habíamos hablado. Y bueno, también el Bajío, ¿no? Que es Jalisco, Querétaro, Guanajuato. Entonces, pues, y tiene lógica, bueno, porque son los núcleos, digamos, centrales de la ideología de derecha en México. Es decir, todavía hay grupos radicales ahí de extrema derecha que, bueno, pues alimentan el odio contra todo lo que tenga que ver con la izquierda, ¿no? Incluso como lo mencionabas, hay ataques recientemente tras el deceso de la diputada Eugenia Martínez, cómo se burlaban de ella, ¿no? Incluso antes cuando le pasó la banda presidencial a la presidenta Sheinbaum, pues había también ataques contra ella. A ellos no les importa, yo decía ahí en ese tweet, son carentes de un humanismo, ¿no? De una solidaridad, de una fraternidad. Este grupo conservador solamente ve sus intereses monetarios y no les importa atacar a las personas en cualquier condición. Lo vemos ahora contra las mujeres. Lo han hecho contra los niños. Recordemos el ataque contra el hijo del expresidente López Obrador, que fue también muy viral, y en aquella ocasión también denuncié esta red que sigue operando. A mí lo que me causa asombro es que sigan operando con esta permisividad de XCOM, que no hace prácticamente nada, y no estoy abonando a una censura, sino más bien al acatamiento de sus propias reglas de conversación orgánica social.
me gustaría regresar un poquito a lo que mencionabas justo sobre que ese tipo de personas están como muy enfocadas en espacios bastante determinados. Algo que me llamó mucho la atención también del hilo que publicaste hace un ratito es que logras identificar como los rangos de edad y el género de las personas que más replican ese tipo de tendencias, ¿no? Hombres entre 25 y 36 años, hombres entre 18 y 24 años, ¿no? Entonces, me parece que hay una relación y un vínculo entre, si tú vas, o ni siquiera vas, si tú ves en redes sociales las fotos de las personas que acuden a este tipo de marchas convocadas como las que nos platicabas, pues creo que son personas que sus características físicas son muy evidentes, ¿no? Que no son al genotipo de la mayoría de la población, ¿no? Y si a esto le sumas que son replicadas por este tipo de personas tan focalizadas de edad, de género, de zona geográfica, ¿no? Podríamos hablar de que podríamos crear un genotipo de las personas reales que sí están replicando ese tipo de tweets. Claro, por ejemplo, la zona geográfica nos da el nivel socioeconómico. Esta pequeña, bueno, porque habría que decirlo, la distribución de género y edades se da en función de la misma información que ellos hacen pública. No es el 100% de la interacción que se recopila, puesto que muchas personas, y más los trolls, pues no ponen ni siquiera datos, ¿no? Ponen incluso fotos de otras personas o generadas por inteligencia artificial. Pero las que sí ponen, las que sí, digamos, se describen en su perfil, bueno, tienen este genotipo, son de una clase media alta, entre 18, 34 años, su mayoría hombres, ¿sí? Y si vemos las fotos, como bien dicen, pues tienen una tez blanca, ¿no? Entonces, ese es el genotipo, digamos, de estas redes anti-4T, que podamos decir las redes de odio, que están ahí y que son, a veces, traspasan el espacio virtual al espacio físico. Es decir, ha habido agresiones en contra de personajes de la 4T. Recordemos hace poco en el aeropuerto contra el senador Fernández Noroña, ¿no? Donde una persona casi le pega ahí al senador, y así bastantes, ¿no? Casos conocidos ahí en la Ciudad de México, el señor que sacó un cuchillo y, bueno, esta violencia exacerbada en las redes, ellos la transminan al espacio físico, es decir, contra las personas, y de verdad es un riesgo latente, y sí hay que seguir, digamos, insistiendo en la denuncia de estas campañas de odio, ahora en contra de las mujeres, pero son continuas, es decir, no paran. En algún momento, por ahí alguien me preguntaba qué se esperaba tras el arribo de la presidenta Sheinbaum, si estas, al ver que no tienen un efecto electoral, iban a cesar, y sí cesaron. Incluso yo saqué un tweet ahí que los bots callaron, haciendo referencia a los mariachis callaron, porque de repente todas las tendencias de narcopresidente se fueron a cero. Entonces, por un momento callaron, pero yo creo que volvieron a reiniciar esta estrategia que no les reditúa electoralmente nada, es decir, perdieron todo. Más sin embargo, yo creo que su odio patológico contra los movimientos de izquierda es tan grande que no les importa malgastar ese dinero en estas granjas trolls, ¿no? Entonces, sí hay ahí como una esquizofrenia, digamos, por parte de ellos, porque bueno, yo creo que están en un punto de decir, de no retorno, es decir, ya no podemos cambiar. Hay un núcleo muy, digamos, muy duro, ultraderecha, conservador en México, que no va a cambiar. Así se hagan ciertas concesiones, ese grupo va a seguir insistiendo en retomar el poder, bueno, porque pues anhelan otra vez el regreso del modelo neoliberal. Ha sido bastante reiterativo en esta poca, eh, más bien mucha permisividad que hay en plataformas como X, ¿no? Y justo te mencionaba, ¿no? Tenemos este antecedente de lo que ocurrió en Brasil. eh, Sacaron a la red totalmente del país el tribunal, no por querer vulnerar la libertad de expresión, sino justo por evitar la difusión de infodemia, ¿no? En el país, con perfiles claramente falsos e identificados, ¿no? Ni siquiera era como un, busquen qué perfiles, no, era un, a ver, yo te doy una lista con los perfiles que generalmente no están cumpliendo con las características que están difundiendo infodemia, ¿no? ¿Esto crees que se pueda replicar en algunos otros países? ¿Crees que se pueda volver una tendencia? ¿O crees que justo los poderes fácticos que están vinculados a este tipo de plataformas sean lo suficientemente poderosos como para que sigamos viviendo este fenómeno? Sí, qué buena pregunta. Y mira, hay un poder
fáctico mundial ahora, se puede denominar un ciberfascismo, ¿no? Donde estas plataformas ahora, en concentrarse realmente ya en muy pocas personas, digamos, hace 10 años había una distribución todavía de dueños de plataformas, ahora son 3, 4 personas a nivel mundial que dictan, ¿no? Vemos cómo Elon Musk está insistente apoyando a Trump y tacha de comunistas a Kamala Harris, ¿no? O sea, cualquiera que lea un poco sobre el socialismo, comunismo, te va a decir que esa persona es todo menos eso, ¿no? Entonces, pero esas son las banderas, ¿no? El anticomunismo en Estados Unidos sigue fuerte, es decir, quieren sacar a votar otra vez a lo que yo denominé en aquel entonces al voto duro conservador de Estados Unidos por Trump, porque así ganó Trump en aquella elección en el 2016, en gran medida por la infodemia que él vertió a manos llenas, recordaremos, con la empresa Cambridge Analytica. Es decir, ellos, toda la información que se genera en las redes está en manos de unas cuantas personas que están viendo eso como un capital, digamos, un capital digital. Entonces, por eso yo me atrevo a denominar como ellos son, digamos, una red de ciberfascismo, porque están por arriba de los poderes, digamos, gubernamentales y no, parece ser que no van a acatar las instrucciones gubernamentales, van a seguir siendo sus políticas y sus reglas, si quieren seguirlas o no, van a ser haciendo lo que ellos realmente quieren. Recordemos que toda la información a nivel mundial, el 90% pasa por servidores de Estados Unidos. Entonces, realmente hay una correlación entre lo que vemos ahorita con el manejo tecnológico a nivel internacional. Estados Unidos sigue siendo el país que domina la Internet. A lo mejor muy poca gente sabe, pero digamos que hay una gobernanza de Internet, que es el ICANN, es el instituto que designa estas .com, .mx, .edu. Hay una gobernanza de Internet que se radica y es supeditada a las leyes estatales de California, Estados Unidos. Es decir, en una ley estatal está la gobernanza global de Internet. Entonces, eso te da, digo, te abre la pista, ¿no? Hacia dónde va, digamos, todo este tecnofascismo, porque son unos cuantos en un país donde está sujeto a través de una ley estatal. Es decir, en ningún otro país va a tener, ni siquiera un estado, digamos, Nueva York versus California, pues tendría que entablarse ahí un litigio, ¿no? Judicial para poder regular. Por eso a veces es difícil el caso de Brasil, como dijiste muy bien, ni siquiera era censurar la red, era eliminar cuentas anónimas de odio, generadoras de odio y de infodemia. Y sin embargo, lo tomó como una bandera el dueño de XCOM, porque no puede permitirse que alguien externo le dicte qué hacer. Pues él se siente con todo el poder y claro está, lo tiene porque tiene nuestra información, tiene nuestra interacción y es capaz de encender y apagar el switch a discreción. Entonces sí hay un riesgo a nivel internacional de lo que pueda suceder con la gobernanza de Internet y las redes sociales. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.